Lección 1. La mochila perdida. Parece que he perdido mi mochila. Es una mochila negra con un portátil en su interior. ¿Lo has visto por aquí? Eso suena importante. Espero no haberlo dejado en la biblioteca. Antes estudiaba allí. La biblioteca puede ser bastante caótica. Es fácil olvidar las cosas. Exactamente. Recuerdo haberlo escrito mientras tomaba notas. Quizá deberíamos volver sobre tus pasos. Quizá eso ayude a refrescar tu memoria. Es una buena idea. Empezaré por la biblioteca y luego revisaré la cafetería. Me uniré a ti. 2 pares de ojos son mejores que uno. Gracias. Agradezco tu ayuda. Estaría perdido sin mi portátil. Es esencial, especialmente con todas las tareas que tenemos. Sí, perderlo sería un desastre. Tengo todos mis proyectos guardados en él. Esperemos que lo encontremos rápidamente. Probablemente solo esté sentado en algún sitio. Solo puedo imaginarme el pánico si alguien más lo cogiera. Eso sería desafortunado. Deberíamos preguntar primero en la biblioteca. Gran idea. Preguntaré en la recepción si alguien lo ha entregado. Estaré atento mientras lo haces. Gracias. Me siento mejor al saber que estás ayudando. Estamos aquí para encontrar tu mochila y guardarla a salvo. Sí, resolvamos este misterio juntos. Lección 2. Estrategias de compra inteligentes. Tengo planeado un viaje de compras para este fin de semana. Eso suena emocionante. ¿Tienes un plan? Bueno, siempre hago una lista y me apego a ella. Esa es una gran estrategia. Me ayuda a evitar compras innecesarias. Exactamente. Sin una lista, tiendo a distraerme con cosas brillantes. Me identifico. Es fácil desviar la atención en las tiendas. ¿Qué suele incluir en su lista de compras? Priorizo primero lo esencial, como la comida y los artículos del hogar. Enfoque inteligente. A menudo me olvido de lo esencial si no lo escribo. También es útil revisar la despensa antes de hacer la lista. Es un buen consejo. Impide la compra de duplicados. Sí. Además, puede ahorrar dinero a largo plazo. ¿Alguna vez has ido de compras sin una lista? Lo he hecho, y fue caótico. He comprado cosas que no necesitaba. Eso suena frustrante. Prefiero una experiencia más organizada. De acuerdo. Cumplir con una lista hace que las compras sean menos estresantes. ¿Añades algún artículo divertido a tu lista? De vez en cuando, un pequeño obsequio para mí puede ser una buena recompensa. Eso me gusta. Hace que la experiencia de compra sea agradable. Por las compras eficientes y por evitar las compras impulsivas. Sí, planifiquemos nuestras listas cuidadosamente y disfrutemos de nuestro viaje. Lección 3.
La belleza de la naturaleza. Huele de maravilla en el jardín de flores, ¿verdad? De hecho, la fragancia es muy refrescante y edificante. Me encanta cómo resaltan los colores a nuestro alrededor. Mira esas flores rojas y blancas. Son impresionantes. El contraste es simplemente hermoso. Creo que son tulipanes. Siempre me recuerdan a la primavera. Sí. Los tulipanes son flores muy alegres. Iluminan cualquier jardín. ¿Tienes una flor favorita? Me encantan los girasoles. Siempre parecen tan felices de cara al sol. Los girasoles son fantásticos. Hacen sonreír a cualquiera. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu favorito? Me encantan las rosas. Son clásicas y tienen un aroma encantador. Las rosas son atemporales. Simbolizan el amor y la belleza. Es interesante cómo las flores pueden transmitir emociones. Absolutamente. Cada flor tiene su propio significado y significado. ¿Alguna vez has intentado cultivar tus propias flores? Lo he hecho. Es gratificante verlos florecer después de cuidarlos. Eso suena maravilloso. Yo también debería intentarlo. Definitivamente deberías. La jardinería puede ser muy terapéutica. Estamos aquí para disfrutar de la belleza de la naturaleza y la alegría que trae. Lección 4. Planificación de proyectos. Creo que sería fantástico si pudiéramos finalizar todo en 2 semanas. Estoy completamente de acuerdo. Ese cronograma nos mantendría en el buen camino. Sí, nos da tiempo suficiente para abordar cualquier problema inesperado. Exactamente. ¿Cuál crees que debería ser el primer paso? Sugiero que describamos nuestros principales objetivos y plazos para cada tarea. Parece un plan sólido. Los objetivos claros nos ayudarán a mantenernos concentrados. Además, debemos asignar responsabilidades a cada miembro del equipo. Sí, todos deben conocer su función para evitar confusiones. Puedo gestionar el presupuesto y la asignación de recursos. Perfecto. Me centraré en la estrategia de marketing. Genial. También deberíamos programar controles periódicos para monitorear el progreso. Es una buena idea. La comunicación es la clave del éxito. ¿Hay algún desafío potencial que debamos anticipar? Creo que es posible que nos enfrentemos a algunos retrasos con los proveedores externos. Esa es una posibilidad. Deberíamos tener listo un plan de respaldo. De acuerdo. Prepararnos para lo inesperado nos mantendrá a la vanguardia. Si podemos mantener este impulso, estoy seguro de que lo lograremos. Sí, intentemos cumplir nuestra fecha límite con creces. Por unas 2 semanas productivas y un proyecto exitoso. Lección 5. Recomendaciones de acondicionamiento físico. He estado pensando en mejorar mi rutina de ejercicios. ¿Alguna buena sugerencia? Absolutamente. ¿Qué tal incorporar algunos equipos cardiovasculares en tus entrenamientos?
Suena como una gran idea. ¿Tienes alguna recomendación? Sugeriría empezar con una cinta de correr. Es versátil y fácil de usar. Eso me gusta. Caminar o correr realmente puede aumentar mi resistencia. Sí, además, puedes ajustar la velocidad para que coincida con tu nivel de condición física. ¿Qué pasa con las bicicletas estáticas? He oído que son eficaces. Son fantásticos. El ciclismo es ideal para desarrollar la fuerza y la resistencia de las piernas. Me gusta andar en bicicleta. A veces se siente menos agotador que correr. Exactamente. También puedes ver programas o escuchar música mientras conduces. Eso lo hace más agradable. ¿Hay otras opciones que recomiendes? ¿Qué tal una máquina elíptica? Ofrece un entrenamiento de bajo impacto. Eso suena bien. Quiero proteger mis articulaciones mientras hago ejercicio. Las elípticas son perfectas para eso. También proporcionan un entrenamiento para todo el cuerpo. Agradezco tus sugerencias. Definitivamente consideraré estas opciones. Además, no te olvides de las máquinas de remo. Son excelentes para el ejercicio cardiovascular y la fuerza. Es una gran idea. El remo involucra a múltiples grupos musculares. Sí, es una forma divertida de cambiar tu rutina. Estamos aquí para encontrar el equipo cardiovascular adecuado y lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Lección 6. Limpiar con propósito. He decidido ordenar mi espacio. Es hora de un cambio. Suena como una gran idea. ¿Qué harás con los artículos que ya no necesitas? Por lo general, dono algunas a obras de caridad, vendo otras en línea y reciclo el resto. Es un enfoque inteligente. Se siente bien retribuir. Exactamente. Donar ayuda a los necesitados y me deja espacio libre. Me encanta eso. ¿Has encontrado algo interesante mientras clasificabas? De hecho, descubrí algunas prendas que olvidé que tenía. Eso siempre es una grata sorpresa. ¿Los guardas? Algunas, pero otras creo que alguien más podría disfrutarlas más. Esa es una decisión meditada. Vender en línea también puede ser gratificante. Sí. Es como dar una segunda vida a los objetos mientras se gana un poco de dinero. Además, reduce los residuos. El reciclaje es una parte importante del proceso. Absolutamente. Creo en ser responsables con lo que ya no usamos. Y es satisfactorio ver un espacio ordenado después. Estoy de acuerdo. Un espacio limpio puede ser muy refrescante para la mente. Entonces, ¿cuándo planeas comenzar este viaje desordenado? Empezaré este fin de semana. ¿Quieres acompañarme? Me encantaría ayudar. Juntos, podemos hacer que sea divertido. Estamos aquí para ordenar con un propósito y hacer cambios positivos. Lección 7. Prepararse para una aventura. Creo que deberíamos usar zapatos cómodos para nuestra caminata. Es un punto excelente.
Un calzado cómodo es esencial para un día largo. Y no debemos olvidar llevar un poco de protector solar. El sol puede ser bastante fuerte. Absolutamente. También llevaré un sombrero, proporcionará protección adicional. Gran idea. Un sombrero puede mantenernos frescos y proteger nuestras caras. ¿Crees que también deberíamos traer bocadillos? Sí, los refrigerios saludables nos mantendrán con energía durante la caminata. Puedo empacar algunas barras de granola y fruta. Son fáciles de transportar. Perfecto. Llevaré algunas botellas de agua para mantenerme hidratado. La hidratación es clave. No queremos sentirnos fatigados. ¿Has comprobado el pronóstico del tiempo para hoy? Lo hice. Parece que va a hacer calor y sol, así que estamos preparados. Es bueno saberlo. Un día soleado es una gran experiencia de senderismo. Me muero por explorar los senderos y disfrutar de la naturaleza. Yo también. Siempre es refrescante estar al aire libre. Por un día lleno de aventuras y hermosos paisajes. Sí. Aprovechemos al máximo nuestro viaje de senderismo juntos. Lección 8. Gratitud por los nuevos comienzos. Al sentarme aquí, me siento agradecida por tantas bendiciones. Estoy completamente de acuerdo. Debemos dar gracias a Dios por proporcionarnos comida, refugio y libertad de religión. Absolutamente. Esas son necesidades fundamentales que a menudo damos por sentadas. Y no olvidemos a los simpáticos indios de esta nueva tierra. Sí, su hospitalidad ha facilitado mucho nuestra transición. Es reconfortante ver cómo comparten sus conocimientos y recursos con nosotros. Su generosidad realmente mejora nuestra experiencia aquí. Agradezco aprender sobre sus costumbres y tradiciones. Yo también. Enriquece nuestra comprensión de esta tierra. Es increíble lo mucho que podemos aprender de las diferentes culturas. Sí, cada día trae nuevas oportunidades y experiencias. Me siento bendecida de tener esta oportunidad de explorar y crecer. Juntos, podemos aprovechar estas oportunidades con el corazón abierto. Estamos aquí para dar las gracias por todo lo que tenemos y por el viaje que tenemos por delante. Sí, sigamos apreciando nuestras experiencias y las personas que conocemos. Lección 9. ¿Cómo elegir el alojamiento adecuado? Al planificar nuestro viaje, ¿ha considerado si debemos alojarnos en alquileres u hostales? He pensado en ello. Sin embargo, prefiero un hotel cómodo cerca del centro de la ciudad. Eso suena bien. Un hotel puede ofrecer más comodidades y comodidades. Exactamente. Disfruto de tener un servicio de cama y habitación adecuado cuando viajo. Lo entiendo. Los albergues pueden ser divertidos pero también ruidosos. Sí. Si bien los albergues son ideales para conocer gente, carecen de privacidad. Un hotel ofrece un ambiente más relajado, especialmente después de un largo día de exploración. Precisamente. Me gusta saber que puedo relajarme en un espacio acogedor.
¿Qué tipo de hotel tienes en mente? Prefiero uno con buenas críticas y un buen desayuno incluido. Esa es una elección inteligente. El desayuno puede ahorrar tiempo y dinero. Absolutamente. Además, es importante empezar el día con una buena comida. ¿Ya consultaste algún hotel específico? He encontrado algunas opciones que parecen prometedoras. Están bien calificados y tienen una ubicación céntrica. Genial. Si están dentro de nuestro presupuesto, estoy totalmente de acuerdo. Te enviaré los enlaces para que podamos discutirlos más a fondo. Perfecto. Estamos aquí para encontrar el alojamiento ideal para nuestra aventura. Lección 10. Aventuras de campamento. No puedo creer que acampamos 3 días el fin de semana pasado. Fue toda una aventura. Pasé un tiempo fantástico al aire libre. La familia Bright trajo esa gran carpa, que era perfecta para todos nosotros. Sí. Era lo suficientemente espacioso como para que todos pudieran caber cómodamente. Agradecí tener espacio para moverme. Hizo una gran diferencia. Y la vista desde nuestro campamento era impresionante. Esas puestas de sol eran impresionantes. Absolutamente. Nunca había visto colores así en el cielo. ¿Recuerdas las historias sobre fogatas que compartíamos por la noche? ¿Cómo podría olvidarlo? Fueron divertidísimos. Nunca me había reído tanto. Era agradable crear lazos entre historias y malvaviscos. Hablando de malvaviscos, estaban deliciosos. Deberíamos hacerlos más a menudo. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en asar malvaviscos al fuego. Y las rutas de senderismo eran fantásticas. Disfruté explorando la zona. Sí. Cada sendero ofrecía algo único, desde flores silvestres hasta vistas increíbles. Creo que deberíamos planear otro viaje de campamento pronto. Suena como una gran idea, ya lo estoy esperando con ansias. Por más aventuras en la naturaleza y diversión con amigos. Lección 11. Prepararse para la caminata. Creo que nuestros planes para la caminata van a la perfección. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿deberíamos llevar algún aperitivo o bebida para la caminata? Es una gran idea. Los refrigerios pueden mantener nuestra energía en el camino. Exactamente. Sugiero que llevemos algunas barras de granola y fruta. Son excelentes opciones. Ambos son saludables y fáciles de transportar. ¿Qué hay de las bebidas? Mantenerse hidratado es crucial. Sí, llevaré un par de botellas de agua. Perfecto, voy a por unas bebidas con electrolitos. Son refrescantes. Buena idea. Pueden ayudar a reponer nuestra energía. ¿Deberíamos considerar también traer una hielera pequeña para cualquier cosa perecedera? Eso podría funcionar. Unos sándwiches estarían bien para almorzar. Sí, un picnic durante la caminata suena delicioso. Me encanta esa idea. Hace que la experiencia sea aún más agradable.
y podríamos encontrar un buen lugar para relajarnos y comer. Exactamente. Una vista panorámica haría que nuestro almuerzo fuera memorable. Brindemos por una caminata bien preparada y llena de deliciosos bocadillos. Sí, aprovechemos al máximo nuestra aventura y disfrutemos cada momento. Lección 12. Soñando con destinos. Mientras planificamos nuestro próximo viaje, ¿tiene algún destino en mente? He estado pensando en ello. He oído cosas grandiosas sobre Sudamérica. Eso suena intrigante. ¿Qué país específico estás considerando? Estoy particularmente interesado en Perú. La cultura y la historia son fascinantes. Perú es increíble. La comida de allí también es algo que esperar con ansias. Sí, he oído que es imprescindible probar el ceviche. Absolutamente, y visitar Machu Picchu sería un sueño hecho realidad. Eso está en mi lista de deseos. Las vistas deben ser impresionantes. Realmente lo son. Caminar por el camino Inca suena como una aventura. Me encantaría experimentar eso. Sería desafiante pero gratificante. ¿Has pensado en otros destinos de Sudamérica? Sí, Brasil también me entusiasma, especialmente los vibrantes festivales. El Carnaval de Río de Janeiro debe ser una experiencia inolvidable. Sin duda lo sería. La energía y los colores son cautivadores. ¿Qué hay de Argentina? He oído que el tango es un baile hermoso para presenciar. Sí, me encantaría ver una actuación de tango en vivo en Buenos Aires. Estamos aquí para soñar con nuestra próxima aventura en Sudamérica. Lección 13. Manejar el estrés. He estado pensando en maneras de manejar el estrés de manera efectiva. Ese es un gran tema. Las técnicas de relajación pueden ser muy útiles. Definitivamente. Me ayuda a despejar la mente y a volver a concentrarme. Yo siento lo mismo. Me parece que los ejercicios de respiración profunda son beneficiosos. Sí. Respirar hondo puede calmar los nervios al instante. ¿Has probado la meditación? Puede ser muy potente. Sí, pero me cuesta mantener la concentración durante la meditación. Eso es común. Comenzar con solo unos minutos cada día puede marcar la diferencia. Es una buena idea. Debería practicar de manera más consistente. Otra técnica que disfruto es pasear por la naturaleza. Caminar en la naturaleza suena rejuvenecedor. El aire fresco es revitalizante. Sí, me ayuda a sentirme más conectada con mi entorno. También me gusta escuchar música para relajarme, puede ser muy relajante. La música es una forma maravillosa de relajarse. ¿Qué género prefieres? Me gusta la música clásica. Me ayuda a concentrarme y relajarme al mismo tiempo. Esa es una gran elección. Me encantan las listas de reproducción acústicas por su efecto calmante. Estamos aquí para encontrar formas efectivas de controlar el estrés y mejorar la relajación. Lección 14.
Comprender los riesgos de inversión. He estado pensando en invertir, pero me pregunto si es arriesgado invertir. Esa es una preocupación común. Tampoco estoy seguro de los riesgos. He oído que existen riesgos, pero no los tengo claros. Sí, existen riesgos, pero diversificar sus inversiones puede ayudar. ¿Qué quieres decir con diversificar? Diversificar significa distribuir sus inversiones entre diferentes activos. Entonces, en lugar de invertir todo mi dinero en una sola acción, ¿podría invertir en varias? Exactamente. De esta manera, si una inversión funciona mal, otras pueden funcionar bien. Parece una estrategia inteligente. Reduce el riesgo general. Sí. Es importante equilibrar las ganancias potenciales con los riesgos involucrados. ¿Ha invertido usted mismo en diferentes áreas? Lo he hecho. Invierto en acciones, bonos, e incluso en una pequeña empresa inmobiliaria. Eso es impresionante. ¿Cómo decidiste dónde invertir? Investigué cada opción y consideré mis objetivos a largo plazo. La investigación es clave. Debería empezar a buscar varias opciones de inversión. Absolutamente. Y considera la posibilidad de hablar con un asesor financiero para que te oriente. Es una buena idea. Quiero tomar decisiones informadas. Estamos aquí para entender las inversiones y tomar decisiones financieras inteligentes. Sí. Exploremos juntos el mundo de la inversión. Lección 15. Soñando con destinos. Cuando hablamos de destinos de ensueño me imagino que es Islandia. Islandia suena increíble. ¿Qué es lo que te atrae? La aurora boreal y los spas geotérmicos me atraen. Sí. La aurora boreal es una vista espectacular. Siempre he querido ver esas luces danzantes en el cielo. Debe ser mágico experimentarlo. ¿Has visto alguna foto? Sí, parecen surrealistas. Los colores son simplemente impresionantes. Y los spas geotérmicos deben ser muy relajantes. Exactamente. Sumergirse en agua caliente rodeado de nieve es una experiencia única. Ahora me lo imagino. ¿Qué otras actividades te interesan en Islandia? Me encantaría explorar los glaciares y los paisajes volcánicos. Eso suena aventurero. Hacer senderismo en un entorno tan espectacular sería emocionante. Sí. Y he oído que las cascadas de allí también son impresionantes. He visto fotos de Gullfoss. Es magnífico. Quiero visitar todos esos lugares emblemáticos. Te lo pasarás de maravilla. Islandia es perfecta para los amantes de la naturaleza. Estamos aquí para soñar con explorar las maravillas de Islandia. Lección 16. Planeando un viaje por carretera. Al planificar nuestro viaje por carretera, debemos considerar el tiempo de conducción en función de las condiciones del tráfico. Eso es cierto. El tráfico puede afectar significativamente a nuestro horario. ¿Hay alguna restricción sobre la cantidad de tiempo que debemos dedicar a conducir cada día?
Creo que es prudente limitar nuestra conducción a unas 6 horas al día. Eso suena razonable. Nos da tiempo para explorar a lo largo del camino. Exactamente, no queremos apresurarnos y perdernos lugares interesantes. ¿Qué rutas debemos considerar que podrían tener mucho tráfico? Las carreteras principales suelen estar congestionadas, especialmente durante las horas pico. Ese es un buen argumento. Deberíamos revisar los informes de tráfico antes de partir. Sí, el uso de una aplicación de navegación puede ayudarnos a evitar retrasos. ¿Qué pasa con las paradas de descanso? ¿Deberíamos planificarlas con antelación? Creo que sería útil. Los descansos regulares pueden mantenernos frescos. De acuerdo. Podemos estirar las piernas y tomar algo para picar durante esas paradas. Hablando de bocadillos, deberíamos empacar algunos para el viaje. Excelente idea. Los refrigerios saludables pueden mantener nuestra energía alta. Por un viaje por carretera bien planificado lleno de aventuras y descubrimientos. Sí, aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos en la carretera. Lección 17. Explorando el Parque Nacional Banff. Estoy muy emocionada por nuestro viaje al Parque Nacional Banff. Yo también. ¿Sabías que forma parte del Patrimonio Mundial de los Parques de las Montañas Rocosas de la UNESCO? ¿De verdad? Eso lo hace aún más especial. Sí, reconoce la increíble belleza natural y la biodiversidad de la zona. He oído que el paisaje es impresionante. ¿Qué debemos esperar ver? Puede esperar impresionantes montañas, lagos cristalinos y abundante vida silvestre. Eso suena increíble. Me muero por tomar fotografías. Tendrás muchas oportunidades. Las vistas son simplemente pintorescas. He oído que el lago Louise es una visita obligada. Absolutamente. El color turquesa del lago es fascinante. Quiero ir en kayak allí. Parece una forma divertida de disfrutar del lago. Es una idea fantástica. Remar en el agua será inolvidable. Y también deberíamos tomar algunas rutas de senderismo. Sí. Hay senderos para todos los niveles de habilidad, así que podemos elegir el que más nos convenga. Estoy listo para una aventura. ¿Qué pasa con la vida silvestre? Esté atento a los alces y osos. Solo recuerda respetar su espacio. Por supuesto. Quiero disfrutar de la naturaleza sin dejar de estar a salvo. Por un viaje increíble lleno de exploración y recuerdos. Sí, aprovechemos al máximo nuestro tiempo en el Parque Nacional Banff. Lección 18. Compra de recuerdos. Mira todos estos recuerdos. Tienen llaveros y postales por todos lados. Sí. Es un placer ver tantas opciones. Creo que compraré un llavero para recordar este viaje. Suena como una gran idea. Los llaveros son prácticos y divertidos. Exactamente. Cada vez que la vea recordaré las aventuras que tuvimos. Me encanta eso. ¿Cuál estás considerando?
Me atrae el que tiene la forma de un hito local. Es único. Es una elección maravillosa. Será un buen punto de partida para iniciar una conversación. ¿Qué hay de ti? ¿Estás pensando en comprar algo? Tengo la tentación de comprar una postal. Me gusta enviárselas a mis amigos. Eso es reflexivo. Las postales son una forma encantadora de compartir experiencias. Sí, capturan los recuerdos a la perfección. Además, son fáciles de enviar por correo. ¿Has encontrado una postal que te guste? Lo he hecho. Hay una que muestra la puesta de sol sobre las montañas. Es impresionante. Eso suena perfecto. Te recordará a este hermoso lugar. Creo que sí. Aquí está la recolección de recuerdos a través de recuerdos. Sí, apreciemos estos pequeños recuerdos de nuestros viajes. Lección 19. Elegir calzado de playa. Mientras nos preparamos para nuestro viaje a la playa, me pregunto qué calzado llevar. Creo que unas chanclas o sandalias serían ideales para la playa. Eso suena perfecto. ¿Tienes alguna preferencia entre los dos? Prefiero las sandalias. Ofrecen más apoyo para caminar sobre la arena. Ese es un buen argumento. Las chanclas a veces pueden resultar incómodas para largas caminatas. Sí, la arena también puede quedar atrapada en ellos, lo que puede resultar molesto. Exactamente. Sin embargo, disfruto de la libertad de las chanclas. Son muy fáciles de poner. Son ideales para viajes rápidos al agua. Cierto. Puede que traiga ambas opciones. Es una idea inteligente. Tener opciones siempre es bueno. ¿Qué color crees que sería mejor para la playa? Los colores brillantes son divertidos. Combinan con el vibrante ambiente de la playa. Estoy de acuerdo. Buscaré algo colorido, tal vez azul o amarillo. Esos colores se verán geniales contra la arena y el mar. Estamos aquí para encontrar el calzado de playa perfecto para nuestro viaje. Lección 20. Los placeres de los viajes de verano. El verano es una época muy animada por aquí, ¿no crees? Absolutamente. Es la época en la que la mayoría de los turistas lo visitan. Sí, la energía del lugar cambia por completo con todos los visitantes. Me encanta ver a familiares y amigos disfrutar de sus vacaciones. Hace que el ambiente sea animado y alegre. ¿Has notado cuántos eventos al aire libre tienen lugar en verano? Lo he hecho. Hay festivales y conciertos por todas partes. Sí, es una excelente manera de experimentar la cultura local. ¿Qué actividades disfrutas más durante el verano? Me encanta explorar los mercados locales. Los productos frescos son deliciosos. Esa es una gran elección. Y la variedad de alimentos siempre es emocionante. También disfruto del senderismo en verano. Los senderos son hermosos en esta época del año. El senderismo es perfecto. Las vistas suelen ser impresionantes desde la cima. Exactamente.
Creo que las aventuras de verano crean recuerdos duraderos. Estamos aquí para disfrutar de todo lo que el verano tiene para ofrecer.